con este sistema, con la actual Secretaría de Salud. Recuerde también que venimos de situaciones de alto índice de corrupción, como es el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde fue un desfalco que orbita aproximadamente los 7.000 millones de lempiras, el tema del uso de fondos para la pandemia en el gobierno de Juan Orlando Hernández, que también anda aproximadamente en 150 millones de dólares, que se mal invirtieron en temas de salud. ¿Y a qué me refiero con mala inversión? Al tema de los hospitales móviles, por ejemplo, al tema de las mascarillas que se compraron en mal estado también. Entonces, obviamente, todo en el Congreso Nacional, por ejemplo, nosotros derogamos un fideicomiso de medicamentos al inicio del gobierno, y eso nos pasó una factura a nivel de lo que es el Poder Ejecutivo, porque el doctor Matthew, recién llegado a su puesto como ministro y recientemente nombrando puestos de gerencia a nivel de la Secretaría de Salud, recuerde que un funcionario público, al igual que todo ser humano en cualquier empresa, tiene una curva de aprendizaje. Bienvenidos a Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de informarse, de conocer la temática nacional, conocer los problemas, pero dar soluciones a esos problemas. Unidos en Diálogo hoy tiene un invitado especial. Estaremos hablando de un tema importante para usted, de la salud, pero hoy no vamos a dar consulta. Se trata de la situación actual de salud en el país. Y para ese tema tenemos un invitado especial, como es el doctor Morán, quien es miembro de la Comisión de Salud del Congreso Nacional. El doctor Román Morán es vicepresidente, o sea que tiene su grado de autoridad y coordinación en el grupo de diferentes diputados de diferentes partidos en el Congreso Nacional, quienes conforman la Comisión de Salud, donde se abordan los problemas de salud del país, donde se maneja el presupuesto que va a haber en salud en el país. En conclusión, sobre la situación actual de salud en el país. Doctor Morán, bienvenido al programa, un placer tenerlo con nosotros. Gracias por acompañarnos aquí en Unidos en Diálogo. Listo, muy buenas noches, doctor. Gracias por la invitación, gracias por tenernos en este espacio, un espacio pues ideado, ya como usted lo mencionaba en la previa, para poder informar a la población del país cómo se encuentra el sistema de salud y qué soluciones plantean pues estas figuras, las caras políticas para poder solucionar algunos problemas. Encantado de estar en su programa, doctor, y encantado de saludar al pueblo hondureño. Doctor, ¿dónde nació usted? Yo nací en la ciudad de Comayagüela, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en el año 1995. Somos de los médicos de las nuevas generaciones, tengo 28 años de edad. Excelente. ¿Y cómo llegó usted a la política a ser diputado? Fíjese que una situación coyuntural, le voy a explicar brevemente. A mí siempre, pues como de costumbre a los médicos, nos ha gustado mucho leer y escribir. En su momento me llamó mucho la atención un tema político, que era el tema del cociente electoral, cómo funcionaba el cociente electoral. Entonces, en su momento yo escribí un pequeño artículo acerca del cociente electoral, era un análisis que yo hacía acerca del tema, y lo mandé a un correo electrónico de un diario. Lo hice solo por la aventura, digamos, y ese diario lo publicó en ese periódico. Luego me contactaron algunos políticos para felicitarme por lo que había escrito, y así comencé a relacionarme con algunos políticos, ¿verdad? Me llamó el asesor del ingeniero Salvador Narrala, el ingeniero Julio Larios, quien me invitó al Partido Salvador de Honduras para que conformara la juventud del partido, ¿verdad? Y creyendo en ese proyecto político nos unimos al Partido Salvador de Honduras. Ahí conocí otras figuras políticas como la doctora Ligia Ramos, el doctor Carlos Umaña, la doctora Ciudadpa Figueroa. Hicimos equipo en su momento dentro del partido, así nos fuimos involucrando y pues una situación coyuntural llevó a otra y hoy estamos en el Congreso Nacional. Qué bien, lo felicito y me parece que con lo que hemos hablado previo a entrar al programa, usted tiene muchas ideas claras y en ese sentido
la responsabilidad que el pueblo hondureño le ha dado, también el Congreso Nacional lo estaremos abordando en el transcurso del programa. Excelente. ¿Cómo ve usted en este preciso momento el sistema de salud, doctor? Mire, el sistema de salud es un tema bastante complejo, doctor. Necesitaríamos varios programas o varias horas para poder estar platicando del tema. Sin embargo, hay algunos elementos básicos que tenemos que entender, y sobre todo algunos médicos que me están viendo o la población que me está viendo, para poder entender primero, creo, doctor, que es un sistema de salud, ¿verdad? Y el sistema de salud se puede categorizar, digamos, o se puede conceptualizar desde varios puntos de vista. Sin embargo, yo considero que hay tres elementos importantes que tiene un sistema de salud en términos generales, que es su financiamiento, que es su gestión y lo que es el componente de atención a la población, ¿verdad? Y estos tres componentes, doctor, convergen para formar un sistema. Y en el caso de Honduras, Honduras tiene un sistema con un componente mixto. Es decir, en el país hay un elemento privado de la salud, hay un elemento público y también un elemento de seguridad social. Y lo que hemos venido viendo, ¿por qué le menciono esto? Es para que la población entienda básicamente el contexto en el cual se desarrolla actualmente nuestro sistema de salud. Y venimos de una situación en la cual el componente de financiamiento de los servicios de salud se ha venido deteriorando por lo que es los altos índices o el alto grado de corrupción que ha habido en todos los gobiernos que han precedido, ¿no? Y esa situación ha generado hoy un sistema de salud deteriorado, un sistema de salud con muchas falencias y un sistema de salud que se ha estado intentando recuperar con muchas políticas de Estado, con algunas políticas que ha tenido que tomar la Secretaría de Salud en este momento para poder mejorar, por ejemplo, lo que es la cobertura de salud en el país. Entonces, es un sistema golpeado, deteriorado por muchos elementos, pero que actualmente está tratando de poder avanzar un poco, ¿no? Interesante lo que usted dice, doctor. Por su experiencia reciente en el sistema de salud, yo le voy a mencionar algunas cosas que vale la pena recordar, y principalmente con mucha admiración al doctor Enrique Aguilar Cerrato, más conocido popularmente como Enrique Aguilar Paz, porque el papá era Enrique Aguilar Paz, quien fue el creador de nuestro primer mapa de la República de Honduras. Exactamente. Y Enrique Aguilar Cerrato era el hijo de Enrique Aguilar Paz, médico otorrinolaringólogo, muy prestigiado en el país, y fue uno, hasta el día de hoy le voy a decir así, con honestidad, no conozco, porque a él sí lo conocí, no conozco ni he conocido a un ministro de salud que le haya llegado al talón a él hasta el momento. El único y mejor ministro que ha tenido de salud del país es Enrique Aguilar Cerrato. Ni antes de él, ni después de él podemos contar con un ministro o ministra que haya superado las expectativas de una persona como él. Según lo que nos cuentan, él fue llamado por el presidente de la República en ese momento para que se incorporase como ministro. Y él puso algunas condiciones. Una de las condiciones que él puso es que él iba a nombrar a sus allegados y que si no lo permitían no iba a aceptar. Muy bien. Otra de las condiciones que él puso es que él iba a seguir trabajando en su privada después de las 5 de la tarde y que no le iba a responder ni siquiera al presidente. Y eso lo hizo, algunos pueden ser críticos en eso, porque hay que analizarlo a profundidad. Sí, eso claro. lo hizo él porque le dijo al presidente, ¿y por qué? Porque yo no ajusto sostener mi familia con el salario de ministro y por lo tanto, como no voy a robar, tengo que ver mi privada para poder sustentar a mi familia, que le estoy educando. Sí. Si yo me equivoco de eso, pues el doctor hijo de Enrique Aguilar Cerrato, Enrique Aguilar, me puede decir en su momento, pero esas son cosas admirables de un ser humano que yo seguiré apreciando el resto de mi vida y para mí va a ser un horizonte en el sistema de salud. Y por supuesto,
como le repito, no he encontrado otro. Entonces, esas condiciones que él pone a un presidente de la República fueron aceptadas. Y de hecho, en este sentido, es importante entender, por ejemplo, cómo el sistema de salud, desde que él incorporó en aquel momento los centros de salud con enfermera, los centros de salud con médico y odontólogo, los hospitales de área y los hospitales regionales y los hospitales nacionales. Sí. Nadie ha superado eso. Sí. Él incorporó a lo que es los encargados de visitar de casa en casa a la población, que eran los de vectores en aquel momento. Vectores, sí. Y él incorporó al sistema de salud el programa ampliado de inmunizaciones PAI, que lo dejó en manos prácticamente de enfermeras. Claro. Y él dijo ¿por qué? Porque son responsables y pueden tener éxito. Si lo dejamos en manos de otros, va a fracasar. Sí. Y de hecho, durante muchos años fue el ejemplo de Latinoamérica en ese sentido. Sí. Y que se ha deteriorado en los últimos años. Sí. Yo le hago esa remembranza, doctor, para que analicemos realmente lo siguiente. Alguien se molestó conmigo de los políticos que en el país, porque yo les dije, miren, a ninguno de los presidentes que ha habido en el momento, hasta el día de hoy, les ha interesado el sistema de salud, más que al presidente que puso a Enrique Aguilar hace rato. Y en este sentido, ¿por qué? Porque normalmente el sistema de salud siempre ha estado en manos de las primeras damas, que son las que medio escogen los ministros y ponen a la gente y andan ahí inaugurando una que otra salita. Y normalmente o es su ginecólogo, su pediatra, o etcétera, etcétera. O sea, sí. Nada que ver con una visión de país y con una responsabilidad en atención al pueblo hondureño. De acuerdo. De hecho, no podemos negarlo, en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales hubieron 5 ministros de salud. Sí. En el gobierno de Porfirio Lobo, como 3 o 4 ministros de salud. Sí. Y se molestaron cuando les dije yo no les interesa el sistema de salud. Y en el gobierno de Juan Orlando, otra vez otra gran cantidad de ministros, e incluso, en el de Maduro, que alguien que no era médico, sí. Que retrocedió el sistema de salud 50 años luz, por cierto. Y lo mismo en el actual gobierno, que han habido ya 4 ministros de salud. Sí. Entonces, esta situación lo que nos hace ver es que no les interesa el sistema de salud. Y el sistema de salud, por eso hoy hemos querido hablar de este tema con usted, ¿cómo lo visualiza? Porque el problema no está en colores políticos. La salud de un pueblo debe ser prioridad para cualquier gobierno. Y no digamos para el Estado de Honduras, pero cada gobierno debe de priorizarlo y no ponerlo en manos de personas inexpertas, porque son amigos o amigas. En ese sentido, la responsabilidad que los diputados en el Congreso Nacional tienen en este momento como que se vuelve un poco más seria por todos esos problemas que venimos arrastrando después de que dejó de ser ministro el doctor Enrique Aguilar hace rato para acá. Sí. Por eso le hago esa remembranza para que usted vea la responsabilidad que tiene en sus manos como vicepresidente de la Comisión de Salud. Así Aunque ya estamos a un año de terminar este gobierno, hay mucho por hacer y que debe continuar en los próximos gobiernos. Sí. ¿Qué es lo que usted ha sentido en relación a este problema de salud en la población? Sí, bueno, solo recapitulando, doctor, algunos elementos que usted acaba de mencionar que me parece importantes resaltar. Este es el Congreso Nacional con más médicos en la historia del país. Habemos casi, creo que más de 30 médicos en las diferentes bancadas. En todas las bancadas hay médicos. Y no me preocupe con eso, doctor, porque con esa cantidad de médicos tuviéramos un sistema de salud espectacular. Bueno, el sistema, doctor, en términos generales, nosotros como Comisión de Salud en el Congreso hemos estado aportando, hemos estado tratando de que el sistema avance como tal.
¿verdad? Y ejemplo de ello son algunas leyes importantes que se están trabajando en este momento, también leyes que se han aprobado en el Congreso Nacional que son importantes para el sistema y algunas políticas de Estado que se están tomando. Venimos de una situación compleja con este sistema, con la actual Secretaría de Salud. Recuerde también que venimos de situaciones de alto índice de corrupción, como es el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde fue un desfalco que orbita aproximadamente los 7.000 millones de lempiras, el tema del uso de fondos para la pandemia en el gobierno de Juan Orlando Hernández, que también anda aproximadamente en 150 millones de dólares, que se mal invirtieron en temas de salud. ¿Y a qué me refiero con mala inversión? Al tema de los hospitales móviles, por ejemplo, al tema de las mascarillas que se compraron en mal estado también. Entonces, obviamente, todo este tipo de situaciones han deteriorado el sistema y hoy por hoy tenemos un sistema que no da resultados, que no responde a las demandas de la población en los diferentes, digamos, elementos que componen al sistema. Doctor, pero usted ¿usted cree que es una excusa esa, echarle la culpa al gobierno anterior de que el sistema de salud está mal en este momento? ¿O se le hago esta pregunta porque yo le estoy diciendo desde cuándo viene el problema? Claro que de hecho, ¿qué le podría mencionar? Siempre ha habido una corrupción exagerada en el sistema de salud. Se lo digo, yo fui director de un hospital, yo vi, palpé y sentí, pero paré parte de la corrupción en la cual me querían meter. Entonces, decir que un gobierno es el que tiene la culpa y ya finalizar este gobierno y todavía estarle echando la culpa al gobierno anterior, así como dijo la dama de hierro, ¿verdad? Sí. No, y eso también lo dijo, en este caso lo dijo alguien a quien yo siempre admiré también, Evita Perón. Sí. Evita Perón fue muy clara y dijo, que usted va a llegar al gobierno, no empiece a echarle la culpa al de atrás, porque si no, no está haciendo nada. Entonces, de echarle la culpa a eso y la corrupción, como le dije yo, viene arrastrándonos desde el momento, si usted se basa en el concepto de corrupción, desde el momento que colocan gente inexperta, desde el momento que ponen 5 ministros de salud porque ni uno le paró bola, entonces desde ahí hay corrupción. Entonces no podemos decir todavía la responsabilidad de usted, ¿qué es lo que quiere la gente? La gente se queja porque no hay medicamentos, porque no hay exámenes que le puedan hacer, porque ni radiografías en unos casos, y tienen que hacer la tomografía, una resonancia que le cuesta de 4.000 en adelante. Sí. Entonces, eso es lo que la gente siente y percibe. Por ejemplo, usted lo ha de saber, en los hospitales han habido tomógrafos, han habido resonancias, pero funcionan 2-3 días y después se arruinan. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué medidas puede tomar el Congreso Nacional ante ese tipo de situaciones? Eso es lo que debería de ser, porque son los que ustedes van a proponer qué hacer ante esa situación. Ya no nos podemos seguir quejando de lo que hizo el gobierno anterior. Es que a un año de finalizar este gobierno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Claro, sí, yo menciono las situaciones del pasado, doctor, porque hay que poner en contexto a la población de dónde venimos y a dónde estamos. Parte de que el sistema actualmente colapse o se encuentre en la circunstancia en la que está es porque en el pasado no se fortaleció la atención primaria en salud, por ejemplo. Estamos hablando del pasado lejano, no el pasado reciente. Del pasado reciente, porque el gobierno anterior no invirtió, por ejemplo, en temas de mantenimiento, usted lo mencionaba, un tomógrafo. No se invirtió en poder darle mantenimiento a las máquinas en el pasado y hoy en este gobierno vienen y se dañan. Entonces, intentar... No, doctor, ahí andamos mal y le voy a decir por qué. Porque el tomógrafo lo instalan, dura 2 o 3 días, no pasa ni un gobierno, en el gobierno de quien sea. O sea, este gobierno, 2-3 días, ¿por qué se arruinó? ¿No es objeto de investigación eso? Claro que sí. Eso no es, mire, eso no es el gobierno, esas son personas que se encargan de esa situación. Claro Ahora, que sí, es la mala gestión. Y yo le voy a decir, por ejemplo, vaya, que a nadie le ha interesado. Yo me acuerdo
que en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas se reconstruyeron y se reinauguraron como 7 a 8 hospitales, de Tocoa, de Ocotepeque, Progreso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después de esa reparación de hospitales, no ha habido otra, hasta la actualidad, se supone. Exactamente. Y, por ejemplo, todos los años en el presupuesto, usted bien lo sabe, Sí. va el presupuesto para reparación, reconstrucción, mantenimiento. Sí. Y tuvimos una ministra que dijo que había tenido éxito porque había ahorrado el 60% del presupuesto. Más bien eso es malo. Correcto, por Más eso lo bien estoy eso es diciendo y malo. se lo hago en Sí. forma sarcástica porque, Claro. porque esa ministra tan inteligente fue que dijo que había ahorrado. Sí, Y no ma. sabe la barrabasada que dijo, porque eso fue el más grave error administrativo y gerencial que puede existir en un secretario de Estado. No, de acuerdo con usted, doctor. Yo por eso le menciono el contexto, porque evidentemente si usted no le da mantenimiento a algo se arruina. Y eso estamos claros. Y es una situación que ha estado sufriendo el sistema de salud en general en todos los departamentos. La red hospitalaria como tal pública se ha estado deteriorando y no se le ha dado el mantenimiento ni el enfoque necesario. No se puede desconocer los grandes esfuerzos que se están haciendo actualmente, doctor, en el sistema de salud para tratar de mejorarlo y que avance. Prueba de ello es los hospitales, por ejemplo, que la presidenta Xiomara Castro en este momento está en proceso de construcción. ¿Dónde están Eso, esos hospitales, doctor? En este No, momento se está construyendo un hospital en Salamá, en Olancho, se está construyendo otro en Ocotepeque. En Salamá, de hecho, en Salamá no había. Eso es importante que haya. Exactamente, es importante que haya. Es importante que haya. En Copán estamos ahorita por finalizar lo que es el hospital neonatal, que tampoco había. ¿Dónde está ubicado? Eso ¿En está Santa Rosa? en Santa Rosa de Copán. Ajá. Y actualmente todos los pacientes, los recién nacidos que venían con problemas de cualquier tipo, se tenían que ser trasladados hasta San Pedro Sula. Muchos morían en el camino y eso generaba... Yo conocí mucho de eso porque yo hice Exactamente. parte de mi internado en el hospital de Santa Rosa de bueno, Copán. entonces usted conozco lo muy bien. conocerá, ¿En exactamente. qué otros lugares están haciendo los Está hospitales? también en el departamento de Y Ocotepeque. le pregunto porque yo no, hasta el día de hoy Sí, yo sí, no, sí. no sé dónde. Entonces, Sí, surge claro, la inquietud ¿no? de dónde. No crea que le hago la pregunta No, por... está bien. Y está también el departamento de Ocotepeque, donde tampoco tenemos un complejo hospital que tenga las 4 especialidades básicas. Imagínense que ni eso Estaba tenemos. el de Ocotepeque, es el de San Marcos de Ocotepeque, Exactamente. que fue el que inauguró Callejas. Así es. Desde esa época nadie le ha vuelto a dar... Nadie le ha vuelto a dar ni siquiera mantenimiento. Exacto. Entonces también el hospital de Islas de la Bahía, que se está construyendo en este momento, que hubo una situación ahí pues un poco controversial con los estudios que hizo el FIS, el Fondo Hondureño de Inversión Social, pero que ya se están subsanando y se están avanzando en la construcción. Entonces ese tipo de elementos son importantes. Claro. La construcción de esos hospitales viene a oxigenar lo que es el sistema de salud. Sin embargo, eso conlleva, doctor, un aumento del presupuesto. Y ese es un elemento que el gobierno tiene que considerar. El presupuesto de salud actualmente es de 29.000 millones de lempiras. Doctor, En este le hago Sí. otra pregunta en relación a eso del presupuesto. El Estado de Honduras y cada gobierno, ¿en qué debe basar la inversión por la recaudación de nuestros impuestos? Hay diferentes elementos. Uno de ellos No, es salud. pero ¿en qué se debe priorizar según la Constitución de la República? Bueno, salud. En el ser educación. humano. En el ser humano. Y el ser humano necesita salud, Ocupa salud. educación, Ocupa educación. y empleo. Empleo. Pero Claro que en sí. este caso salud, porque la gente se nos está muriendo. Sí, así es. Así es, y lastimosamente está sucediendo esta situación. Pero evidentemente se están haciendo grandes esfuerzos, doctor, que no se van a ver a corto plazo. La construcción de un De hecho. hospital le lleva de entre 8 meses y 2 años para Ahora, poder construirlo. lo que me preocupa de la construcción de esos hospitales, doctor, es que si seguimos construyendo los hospitales como si fuera mi casa, con albañiles sin experiencia o con experiencia que van a construir una casa, porque para construir un hospital tiene especificaciones internacionales. Claro, de acuerdo. Desde lavamanos, Totalmente. porque si usted va al Hospital San Felipe, el Hospital Escuela, continúan comprando los lavamanos de casa. Sí, desde del tipo de pintura que se le pone a una Todo, sala. todito. Hay una pintura especial para hospital. Hay una especialidad que se llama ingeniería en construcción de hospitales. Así como a nivel de... Hay una especialidad, o sea, Claro. no cualquier ingeniero tampoco. Sí, Entonces, así- en ese sentido, ustedes desde el Congreso Nacional tienen que estar alertas. Claro, y de hecho a nivel de lo que es, por ejemplo,
Hay arquitectos que se especializan también en el diseño de espacios hospitalarios, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando se va a construir un hospital, esto se somete a licitación y son las empresas las que ofertan. Sí, doctor, pero si se somete a licitación, la estructura la Secretaría de Salud. Claro, hace un pliego de condiciones de licitación. Pero si el que hace esa licitación en la Secretaría de Salud no tiene la experiencia de que tiene que no colocar en las paredes un tomacorriente para toda una sala. De acuerdo. Tiene que ver la instalación adecuada del sistema eléctrico, Sí. la instalación adecuada del sistema de gases, la instalación adecuada de pintura, lavamanos y todo lo demás. Ajá. Volvemos a lo de los equipos. ¿Por qué se arruinan los equipos, por ejemplo, en los hospitales? ¿Por qué una pieza puede ser por problemas eléctricos? O sea, hay problemas que ustedes, y yo se los planteo así porque esos son problemas técnicos de personas que saben en construcción de hospitales o en gerencia de hospitales. Claro. Lamentablemente, creo que ninguno de los que está gerenciando un hospital en este momento tiene la preparación académica en gerencia. Pero vea la situación compleja que es en construcción de un hospital, no como los hacían antes. O sea, yo le puedo decir, el Hospital San Felipe, construido en la época una parte en la época del general Tiburcio Carías Andino, otra época con Colindres, el presidente Colindres. Sí. Entonces, en esa estructura está lo que se acostumbraba hace en esos años. Claro. Incluso paredes de adobe, gruesas, etcétera. Sí. El cosas, diseño, cosas diferentes. De acuerdo. Ahora, la ciencia avanza y la modernidad tiene sus características. Entonces, la construcción de hospitales se necesita. Entonces, ¿cuál es mi inquietud y mi pregunta? En este caso, ustedes como Comisión de Salud han analizado si esas licitaciones realmente van con las condiciones que estamos hablando en este momento. Mire, doctor, en términos generales, yo creo que el ministro Octavio Pineda ha sido bien responsable en ese sentido desde la Secretaría cuando fungió como ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social. Y bueno, y parte de ello es las obras que se han hecho en el actual gobierno, ¿verdad? El tema de los hospitales evidentemente requiere de un personal calificado que esté encima del tema y yo estoy muy de acuerdo con eso. Nosotros en el Congreso Nacional, básicamente, doctor, lo que hacemos es aprobar lo que son los préstamos, pero evidentemente nosotros también tenemos acceso muchas veces a esos pliegos de condiciones de licitación que se someten en las diferentes secretarías o tenemos acceso también a esos contratos que firman las empresas al momento de ganar una licitación. Y la Comisión de Salud del Congreso ha estado encima de todos esos procesos. Hemos sostenido importantes reuniones con la doctora Sandra Ramírez, que es la concejal nombrada por la Presidenta de la República, encargada del tema de acompañar al Fondo Hondureño de Inversión Social en la construcción de esos hospitales. Entonces yo le puedo dar fe a usted, le puedo dar la fe también a la población que nos mira en este momento, de que el trabajo que se está haciendo a nivel de salud en la construcción de estos hospitales está con personal calificado y creo que va tiene un buen enfoque y va por una buena manera, ¿verdad? Excelente, por el país eso es importante. Sí, sin ver sectarismo político, doctor, yo creo que lo que está haciendo este gobierno es muy importante en tema de salud. Sin embargo, yo le quería mencionar un elemento bien importante y es el tema de fortalecer lo que es la atención primaria en salud. Y nosotros desde el Congreso Nacional hemos estado preocupados por ese tema. La cobertura de salud que actualmente tenemos en el país no es la adecuada. No se cubre en zonas rurales sobre todo. Entonces nosotros en el Congreso hemos estado viendo de qué manera podemos junto con la Secretaría aprobar algunos proyectos importantes que vayan encaminados a poder aumentar ese tema de la cobertura en salud. Doctor, pero ¿sabrán algunos de la Secretaría de Salud o de otras secretarías realmente qué significa atención primaria en salud? ¿Y qué es lo que significa primer nivel de atención? Porque yo le he preguntado a varios y me quedo asustado cuando, incluso en los discursos y en las presentaciones y en cosas que hacen en público, confunden lo que es primer nivel de atención y la atención primaria en salud. Y le digo eso porque cuando estaba el ministro Enrique Aguilar hace rato, se manejó muy bien la atención primaria en salud. Claro. De hecho, cuando yo fui director de un centro de salud, nos tocaba visitar y nos tocaba visualizar
si la enfermera llegaba a X, Y o Z casa a buscar al paciente que faltaba vacunar o a buscar a la paciente que se le hacía una citología y salía con un NIC 1, NIC 2, NIC 3, o había un paciente de tuberculosis que había que darle su tratamiento en su vivienda. O sea, eso es importante saberlo. Ya se ha manejado el sistema de atención primaria en salud. Lo que pasa es que se perdió. De acuerdo. Y no se le dio seguimiento. Entonces, esa es la otra parte importante que vamos a abordar en relación a la atención primaria en salud después de venir de esta pausa en Unidos en Diálogo, para que podamos tener la oportunidad de conocer la problemática de salud y lo que le interesa a usted. ¿Irán a haber medicamentos este próximo año en los diferentes centros asistenciales del país? Con esa pregunta, doctor, al final, al regresar de la pausa, vamos a tener que hablar de ese tema en relación a los medicamentos. Vamos a la pausa. Estamos de nuevo en Unidos en Diálogo, un programa que aborda la problemática nacional. El día de hoy estamos abordando el tema de la situación actual de salud en el país, con un invitado especial, como es el doctor Román Morán, diputado al Congreso Nacional, vicepresidente de la Comisión de Salud en el Congreso Nacional y, por supuesto, una persona interesada en que el país, que los ciudadanos tengan un mejor sistema de salud. Doctor Morán, ¿qué se va a hacer con la situación de los medicamentos en el país? Porque hay un problema que tiene que ver mucho con esto. Las personas, si usted estuvo en algún centro de salud, se ha de acordar, cuando llegaba el camión o el carro de los medicamentos, esa semana se llenaba. Sí. Se agotaban los medicamentos, las personas dejaban de ir. Y eso, en la actualidad, continúa sucediendo. Y entonces las personas se meten a su médico en Google, a googlear y buscar. Y entonces nos implica otra serie de problemas en este sentido. De acuerdo. ¿Cómo ve usted esa situación y qué es lo que ustedes piensan hacer a través del Congreso Nacional en relación a los medicamentos? Sí, mire, el tema, doctor, sinceramente, del abastecimiento de medicamentos, muchas veces el problema es a nivel de lo que es la planificación de las autoridades que tienen la responsabilidad de que el sistema esté abastecido de medicamentos. Es un tema de planificación y de falta de competencias. Si ya la ley a usted le establece los tiempos, si ya la ley a usted le establece los mecanismos, nosotros tenemos como funcionarios públicos que prever situaciones de desabastecimiento para que no lleguen a suceder. Es decir, para que en un centro de salud nunca digamos no hay medicamentos, no hay medicinas. Entonces, le voy a poner un ejemplo y yo creo que hay que ser humildes en ese sentido. Yo hoy por hoy pertenezco a las filas del Partido Libertad y Refundación, pero es importante que nosotros como militantes del Partido Libre, doctor, podamos reconocer algunos errores que se cometieron en su momento. En el Congreso Nacional, por ejemplo, nosotros derogamos un fideicomiso de medicamentos al inicio del gobierno y eso nos pasó una factura a nivel de lo que es el Poder Ejecutivo. Porque el doctor Matthew, recién llegado a su puesto como ministro y recientemente nombrando puestos de gerencia a nivel de la Secretaría de Salud, recuerde que un funcionario público, al igual que todo ser humano en cualquier empresa, tiene una curva de aprendizaje al momento de hacer procesos y sobre todo lo que es un proceso de licitación para medicamentos que es complejo y usted que ha estado en el sistema lo conoce más a fondo tal vez que yo. Entonces, el no haber estado preparados al momento de haber derogado ese fideicomiso, nos generó una situación de desabastecimiento. Y el problema de que eso suceda a nivel del sistema, doctor, es que esos errores al final repercuten en la población y el costo son las vidas de la población. Y para eso no deberían de haber excusas. ¿Y analizaron el costo de vida que significó esa decisión, doctor, en el Congreso Nacional? Claro, mucho paciente de que tenía enfermedades crónicas dejó de tener sus medicamentos y eso lo llevó a situaciones de descompensación
metabólica y de muerte finalice su muerte. Entonces, yo creería que hay que ser humilde en ese sentido, hay que reconocer algunos desaciertos que se tomaron al inicio, podemos decirlo de esa manera, y que luego la Secretaría de Salud fue poco a poco tomando... ¿Cree usted que fue parte de la emoción, la emotividad, el tomar una decisión que es netamente gerencial? Porque usted tiene que saber el periodo en el que se tarda del proceso de licitación, desde el momento que están haciendo los números, que se va a pedir, tanto, hasta que llega el proceso de publicación y hasta que llega el proceso de entrega de medicamentos, de adjudicación. Un periodo en tiempo, sí, el cual no fue medido porque no se tomó más que una emotividad política en relación a la vida de los seres humanos que se iban a quedar sin medicamento. O sea, lo que usted me está diciendo es preocupante porque aunque se acepte la culpabilidad, eso nos da a entender lo que hablamos al inicio. Sí. No existe hasta el momento la responsabilidad del puesto que estamos asumiendo, ni el conocimiento teórico de lo que corresponde hacer gerencial o administrativamente. Entonces, sí, con la gran cantidad de pacientes que fallecieron, yo le puedo contar un ejemplo. Yo tengo 20 y tantos años de turnar en un hospital. En 20 y tantos años se me habían muerto en mis guardias 4 o 5 pacientes en tantos años. Claro. En estos últimos 3 años se están muriendo 3, 4 o 5 pacientes en cada guardia. Cosa diferente a lo que sucedía atrás. Anteriormente. Entonces, sí, algo ha sucedido, ¿verdad? Algo ha sucedido, sí, que hasta el día de hoy está repercutiendo lo que usted dijo, la descompensación y el fallecimiento de los pacientes. Entonces, eso, doctor, no se trata nada más de aceptar culpabilidad, sino de que no vuelva a suceder. Entonces, ustedes tienen la responsabilidad de plasmar en la ley que cualquier decisión gerencial o administrativa en relación al sistema de salud tiene que haber un responsable, sí, que entienda sobre la temática, para que no vuelva otro gobierno en forma irresponsable a tomar decisiones que me pueden quitar mi vida. Claro. Entonces, eso, usted tiene esa responsabilidad en este momento de colocar en la ley, porque se puede. Claro que se puede, sí. Y que no vuelva a suceder ese tipo de acciones por emotividad. Sí, no sé si por emotividad, doctor, evidentemente habrá quienes no lo van a aceptar o no van a reconocer este tipo de situaciones, pero yo creo que al nivel en el que ya estamos, al nivel en el que yo estoy, digamos, en la Comisión de Salud y todo esto, he adquirido cierto grado de madurez política. Y hay situaciones que nosotros tenemos que reconocer, como usted lo decía, para que no se vuelvan a cometer. Y posteriormente a esa situación, la Secretaría de Salud, ya en los últimos años, en los últimos meses, digamos, de la gestión del doctor José Manuel Mathieu, se enfatizó y se trabajó mucho ese tema para poder tener un abastecimiento óptimo en los hospitales. Prueba de ello es que finalizamos el año pasado con un abastecimiento casi del 90% en medicamentos. Este año hemos sostenido un buen abastecimiento en medicamentos. No lo ideal, doctor, lo ideal tiene que ser siempre el 100% o por lo menos lo más cercano al 100%, pero mantenemos cifras de abastecimiento bastante altas. En el caso del Hospital Mario Catarino Rivas se mantienen cifras entre el 80 y el 90% de abastecimiento y asimismo en hospitales importantes de todo el país. Entonces yo creo que se mejoró en ese sentido. Yo creo que, como usted lo menciona, debemos de crear legislaciones que sean un poquito más radicales o más duras en ese sentido y que se pueda conllevar una responsabilidad de las personas que no cumplen esos tiempos. Tenemos una ley de contratación del Estado que todos conocemos, que enlentece muchas veces los procesos de compra y adjudicación en empresas. El tema de las licitaciones también lo enlentece un poco,
Pero si lo sabemos, entonces hay que ser precavidos en ese sentido. Por eso es lo que vamos. Y de la mano el gobierno en este momento trabajando a nivel de lo que es la Secretaría de Desarrollo Económico, lo que es una nueva ley de contratación del Estado. Pero si lo sabemos, entonces tenemos que ser precavidos en ese sentido. Usted lo mencionaba y reconocemos esa situación. Doctor, en su visión, ¿qué más considera usted que a través del Congreso Nacional puede implementar en nuevas leyes en relación a mejorar el sistema de salud? Por ejemplo, en este momento en la Comisión de Salud estamos, acabamos de dictaminar un proyecto que presentó el doctor Wilfredo Sabio del Departamento de Colón, que va encaminado a poder crear programas, y ya lo mencionábamos anteriormente, crear programas de atención domiciliaria en lo que es el sistema en el primer nivel de atención, ¿verdad? Esto con intención de poder generar un poco más de enfoque preventivo de algunas enfermedades, sobre todo crónicas, que al final generan una alta carga económica a lo que es el sistema de salud, ¿verdad? No quiero que se malentienda, cuando hablo de carga me refiero en términos económicos, no estoy hablando de que el paciente sea una carga, porque no es así, al final el sistema está financiado por los impuestos de la misma población. En este momento también en el Congreso Nacional, por ejemplo, doctor, estamos trabajando una ley de expediente clínico digital, por ejemplo, para poder digitalizar los procesos a nivel de lo que son los hospitales y eso crear una mayor eficiencia de gerencia a nivel del hospital o de manejo de un expediente clínico, por ejemplo. Es más, manejarlo con la tarjeta de identidad, que se implementó hace algunos años, pero a medias, porque hay gente que lo hace y gente que no lo hace y todavía no está estandarizado eso. Exactamente, y nosotros en el Congreso hemos detectado eso y lo estamos trabajando. También estamos trabajando lo que es una nueva ley de posgrados de la salud, que este tema a muchos no les podrá gustar y generar un poco de controversia, pero que a mí me parece que es fundamental que se aborde en más espacios televisivos para que la población se pueda dar cuenta de lo que se está haciendo en el Congreso Nacional. Una ley de posgrados de la salud, doctor, que responda a las necesidades de especialistas que hoy por hoy tiene el país y no en base a lo que tradicionalmente se ha venido haciendo. Yo revisaba el informe que se publicó de los nuevos estudiantes que ingresaron a posgrado y estamos viendo nuevamente 20 personas que entran a medicina interna, estamos viendo 20 personas que entran a posgrados como el tema de ginecología o pediatría, que no es por desmeritarlos, pero evidentemente habrán otros sectores dentro de los posgrados de salud que requieren de mucho más esfuerzo y que se fortalezcan un poco más. Ojo con eso, doctor. Sí. Ya le voy a hacer una pregunta al respecto, pero hay algo que quiero relacionar con lo que usted dijo primero, con lo de los expedientes clínicos. Sí. La digitalización. Sí. Está correcto. ¿Y por qué también en el Congreso Nacional no tenemos la visión para que se recuerden ustedes como miembros, como los 30 médicos que hay en el Congreso Nacional, sí, que una buena gestión, ¿por qué no transparentar la compra de medicamentos a nivel digital? También, eso eficientaría y generaría mayor transparencia. Pero le queda Claro como que sí. inquietud para ver qué se hace, ¿no? Claro. Porque claro. eso creo yo que tenemos que ir viendo, transparentar la compra de medicamentos, y lo otro que debe existir en esa ley es el tiempo máximo en el cual se estructure lo que es el paquete básico de medicamentos, porque todavía tenemos el paquete básico de hace muchos Sí, años, un montón de años. y la medicina avance tanto Claro. que con las moléculas nuevas, entonces muchas de las moléculas nuevas que son caras, sí, Sí, pero la vida de un ser humano es más cara. totalmente. Entonces, hablando económicamente, se los digo así para que Términos nos estén viendo, económicos, sí, entiendan, claro, ¿verdad? claro Porque que sí. no me van a poner excusas, no es que es muy caro comprar una molécula nueva, pero la vida del ser humano es más cara y es más importante que esa caro del medicamento. Pero una molécula cara, por ejemplo, un ejemplo básico de los pacientes hipertensos y cardiópatas. Seguimos dándole los mismos medicamentos. Bueno, la Aldomet ya se perdió porque se perdió a nivel mundial, pero Sí. si no se seguiría dando, Se seguiría ¿verdad? dando, sí. La alfa-metildopa. Sí. No hemos cambiado, y yo creo que aparece todavía el alfa-metildopa en el cuadro básico de medicamentos, si no me equivoco. Me parece que sí. Y los medicamentos, las moléculas actuales evitan las recaídas frecuentes de los pacientes cardiópatas, entonces usted evitaría
el ingreso o reingreso de pacientes cardiópatas a un hospital, generándole más costos. Y estoy hablando en términos de costo para que vea la población que en este sentido lo importante es la vida del ser humano, no importando el costo. Sí, no. Entonces, en este sentido, si vamos con las moléculas nuevas, entonces evitamos recaídas frecuentes, evitamos reingresos frecuentes, entonces eso evita, al final de cuentas, el gasto aumentado que hay en reingresos y rehospitalizaciones por estar dando furosemida todavía, en lugar de utilizar otras moléculas Sí. que le protegen el riñón, que le protegen el hígado, que le protegen, por estar utilizando las moléculas antiguas. De acuerdo. ¿Verdad? Sí. Cuando la ciencia médica va avanzando. Entonces, esa es una responsabilidad de los 30 médicos que están en el Congreso Nacional, De acuerdo. que no hemos escuchado en ese sentido Sí. para nada. O sea, eso es el legado que ustedes deben dejar en el Congreso Nacional. Sí. Transparentar por una compra digital de medicamentos y de insumos médicos y ver por qué se arruinan al segundo o al tercer día los equipos de tomografía, de resonancia, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Hay que hacer algo. Ahora existe tecnología de cámaras para que revise usted, no dirigida al paciente, dirigida al equipo donde más se presentan las averías del equipo. Entonces, Sí. dirigido ahí, vigilancia las 24 horas. Arréchese quien se arreche, pero el paciente debe ser importante. Y tan sencillo, doctor, como poner una persona responsable de esa máquina. Así de sencillo. ¿Así? Entonces, pero acuérdate que la persona no puede estar 24 horas del día. Claro, o sea, me refiero en un turno, por ejemplo. Entonces, correcto. Entonces, hay que ver eso. Y yo le doy estas ideas porque es lo que sufrimos a diario en el sistema de salud. Claro, Pues. sí. O sea, incluso en los hospitales públicos usted va a ver las paredes llenas de rótulos de laboratorios privados, de ambulancias que cuesta tanto. Váyase a un hospital público De o a un centro de biopsias, salud público. sí. Y usted ve las paredes llenas, que eso debería ser prohibido, manchar las paredes, ni rótulos de nada en las paredes de los hospitales, porque eso es contaminante. Claro. O sea, hasta en eso tenemos la dificultad Claro. técnica y gerencial del que no conoce la gerencia de un hospital, porque eso es sumamente contaminante tener las paredes. Las paredes de un hospital deben ser cuidadas, específicamente con las especificaciones técnicas internacionales. Sí. Entonces, pero usted va a ver en todos los hospitales, en las emergencias de hospitales, en los hospitales públicos y centros, que el laboratorio fulano es tal, le ofrece el servicio de ambulancia más barato que el ultrasonido, que el otro. Cuando ultrasonido deberíamos de tener en cada una de las salas y en las salas de emergencia. De acuerdo. Pero aún en las salas de emergencia ni tenemos electrocardiógrafos. Entonces, a eso deben de ir visualizados ustedes en la Comisión de Salud y los 30 médicos que hay en el Congreso Nacional responsables de esta situación. Yo le planteo cosas que la gente que vemos a diario y que pregunta a diario Lo expresa. tiene esa expresión. Sí. Y la otra que le voy a decir, doctor, y me disculpa que se lo diga así, No, por favor, por favor. los pacientes se quejan porque no hay tal 80 o 90% de abastecimiento de medicamentos. No hay medicamentos en los hospitales. Eso es lo que la gente dice a diario. No hay. Ese dichoso abastecimiento deberían de revisarlo. Porque si tienen el 80 al 90% de abastecimiento de acetaminofén o de ácido acetil salicílico, que en realidad ya casi ni se usan y es más, casi nunca hay ni acetaminofén en los hospitales. Yo le doy esos ejemplos porque la queja diaria es esa. Y si usted ve, han surgido una gran cantidad de cadenas de farmacias como nunca en la historia. De acuerdo. ¿Verdad? Y rodean los hospitales. Los laboratorios, Sí. hay algo que deben de investigar, porque la gente se queja de que incluso hay cierta tendencia a de que envíen a esos pacientes a X, Y o Z laboratorios, Sí, a los por canonjías y cuestiones más. de manera dirigida. Exacto. Nos hacía la demanda, doctor, hace recientemente un ciudadano que llegó al Congreso Nacional de que un hospital público lo iban a operar un tema de una situación cardíaca. No voy a especificar para que no se vaya a sospechar nada, de una persona en específico, digamos. Pero nos hacía la denuncia de que un médico le pidió un insumo y lo mandó con una receta a una empresa específica. Oiga bien, lo que voy a decir es grave.
Ese paciente llegó al hospital con el insumo, pero comprado en otro lugar. Y el médico le dijo que eso no le servía, que lo rechazó. Le dijo que tenía que ser de esta casa. De aquí tiene que ser la compra de ese insumo. Si no, no te opero. Entonces, claro, el ciudadano se molesta, grita al cielo, ¿verdad? En los medios, en las redes, nadie le para bola, va al Congreso Nacional, por casualidad nos encuentra y nos hace la denuncia. Entonces, yo traslado esa denuncia a la Comisión de Salud y ya en la Comisión de Salud estamos trabajando para solucionar esa situación, que eso no puede estar pasando en un hospital. Un médico no puede decirle a un paciente que necesita un insumo o un medicamento, pero de esta casa farmacéutica, o necesito de esta marca, solo de esta marca, y tenés que llevar mi sello. Hay una situación que hay que investigar. ¿O será porque esa distribuidora es mía, entre comillas, del médico que la manda a pedir? O es de mi amigo. Entonces, o es socio. O es socio. Esas cosas hay que investigarlas. Doctor. Eso hay que Pero tienen que plasmarlo en la ley para que sean sancionados. Totalmente. Y lo estamos platicando ahorita en la Comisión de Salud con el doctor Wilfredo Sabio. Casualmente, la semana anterior estuvimos platicando de este tema y evidentemente esto nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho. Porque si un ciudadano nos puso la denuncia, doctor, ¿cuántos más? ¿Y cuántos en el pasado les ha sucedido esta situación? Que han tenido que volver a comprar el insumo porque el doctor no se los acepta. Entonces imagínense ese tipo de situaciones, ese tipo de situaciones lamentables que todavía están en el sistema, hay que repararlas. Doctor, y de la comisión estamos trabajando en esa ¿y situación. se han dado cuenta la gran cantidad de casos oncológicos que han aumentado en estos últimos años? Totalmente, doctor. ¿Y la falencia que hay en la atención de estos pacientes? Totalmente. Y hemos también estudiado la situación de los pacientes renales, por ejemplo. Hemos estado bien encima de eso. Nos preocupa que las estadísticas van aumentando, el diagnóstico de pacientes con insuficiencia renal mes con mes, año con año. Hoy ya tenemos más de 5.000, creo que son 5.000 pacientes con diagnóstico de una insuficiencia renal. Y eso está... ¿Y se ha investigado la causa? Estamos viendo que en la zona sur del país es donde están aumentando mucho los casos, en proporción con la población. Evidentemente las ciudades con mayores casos es San Pedro Sula y Tegucigalpa, pero a nivel de proporción de población, el sur es quien lleva el repunte de casos. Y hemos visto ahí, hemos platicado con SENASA, con secretarías que se encargan de otros temas relacionados con la salud, y hemos visto que hay un problema de aguas, por ejemplo, en la zona sur. Hemos visto también que hay situaciones como el tema de los pesticidas que se utilizan para los cultivos. La gente utiliza un pesticida, doctor, para poder curar un cultivo y luego ese balde lo reutilizan para estar tomando agua o para almacenar agua, porque no hay agua en la zona sur. Y entonces ese balde desprende partículas que posteriormente el ser humano ingiere y eso se acumula en el riñón y le produce un daño renal acumulativo que al final termina en una si no es que le produce renal. Un cáncer gástrico o le produce un cáncer intestinal. gástrico. Sí. O sea, eso tiene que ver mucho. Y yo le planteaba eso porque aquí es donde ustedes tienen que ver la relación que hay con la universidad que rige el sistema de salud superior y con las otras universidades para el tema de investigación. ¿Por qué le digo esto yo? Porque tenemos que trabajar en unidad como país. Pero este momento se hacen las cosas porque a mí se me ocurre, porque soy investigador, porque me encanta la investigación, pero no hay una ley que me establezca a mí la responsabilidad que las universidades deben tener y la responsabilidad que debe haber en respuesta a las investigaciones técnico-científicas para tomar decisiones. Claro. Eso deberían de tomarlo en cuenta en una ley para que de ahora en adelante favorezcan la investigación para la toma de decisiones. Sí. Vean las responsabilidades como 3 o 4 cosas que le he planteado. No, y eso es importante, doctor, porque este tipo de programas, este tipo de espacios tienen que ser para poder construir ideas. Al final, independientemente de su preferencia política o de mi preferencia política o el médico que probablemente no esté escuchando, al final todos somos hondureños y nosotros vamos a caer en el mismo sistema de salud. Aquí la ventaja que tenemos es que nuestra preferencia política es Honduras. Totalmente. La unidad por Honduras. Así tiene que dialogar. Unidos en diálogo,
Eso es lo que tenemos de hacer los hondureños de ahora en adelante, unidos en diálogo, para poder tener la responsabilidad de salvar vidas. Así es. ¿Verdad? Por ejemplo, antes la Secretaría de Salud manejaba a través de una junta directiva lo que era el SANA. Ahora lo manejan otras personas que ni siquiera saben el interés que significa para el ser humano el sistema de agua. Exactamente. Sí. O sea, sí. Ve la magnitud del problema, de lo que se hacía antes y de la visión que tuvo el doctor Enrique Aguilar hace rato en relación con las aguas, porque las manejaban de parte de la Secretaría de Salud, el SANA, quien era el presidente de la Junta Directiva del SANA, era el ministro de Salud. O sea, las decisiones se tomaban en relación a la población para favorecer la salud, porque la mayoría de asuntos están relacionados con salud. Claro. Por ejemplo, lo mismo de lo que desmembraron Copeco, lo que desmembraron el de control de alimentos, etcétera. Todo eso deben de reestructurarlo y penar para aquellos que decidan a futuro volver a desmembrar las instituciones del Estado que fueron formadas en su momento y de forma técnica para dar respuesta a la población, pero que se desmembraron para más bien favorecer políticamente y a sus, como decía usted, a los amigos, a los... Sí, a los compañeros de partido, ¿verdad? Digamos, a muchas los familiares. veces, a los familiares, etcétera. Sí, la situación es lamentable en ese sentido, doctor, y le quiero contar una anécdota así rapidito. Nosotros en el Congreso Nacional, antes de hacer una ley, lo que hacemos es un análisis comparativo de leyes de la región y mirábamos que en Honduras no hay estadística con el tema de los pacientes renales. Sabemos que tenemos tantos pacientes renales, sabemos que la cantidad de estos pacientes renales está aumentando y que tenemos que hacer algo porque va a llegar un momento, doctor, donde la situación va a ser insostenible. No va a haber para poder sostener la cantidad de pacientes renales que se están diagnosticando año con año. Y tenemos que hacer algo como gobierno. Y han tomado en cuenta que parte de ese problema es que no se hace el diagnóstico a tiempo y que no se le da respuesta a tiempo al paciente. Así es, sí. ¿Por qué? Porque no hay suficientes nefrólogos. No hay suficientes urólogos. Hay 52 nefrólogos a nivel nacional. Imagínese. Pida una cita a usted aquí en el Hospital La Escuela para... Bueno, si ayer me llamó incluso una periodista que es de Libre, que le ayudara con un paciente que necesitan colocarle una fístula y nadie se la quiere hacer porque no hay cupos. Sí. Más bien aquí voy a aprovechar usted para que me le ayude a esos pacientes porque al final de cuentas un día más de retraso implica que se le corta la vida porque no se toman decisiones. Casos que suceden frecuentemente en los pacientes ingresados en los diferentes hospitales del país. Sí. Pacientes oncológicos que ameritan colocarle sus fístulas y no se la colocan porque se la pasan uno al otro, el otro al otro, a mí no me toca, le toca al otro. Entonces, eso es un problema serio en el sistema de salud que hay que resolverlo. Sí, no, y estoy de acuerdo con usted. Es una situación verdaderamente lamentable. Y como le mencionaba anteriormente, en el Congreso cuando hacemos una ley o dictaminamos una ley, hacemos análisis comparativos de leyes de la zona, de la región. Y miramos que Honduras, le decía, no tiene estadísticas en temas de causas o estudios que especifiquen el tema de las causas de los pacientes renales. Pero miramos que El Salvador sí tiene. Y El Salvador comparte con nosotros la cultura y comparte muchos temas de la zona sur están relacionadas. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo es posible que El Salvador sí tenga un estudio que define bien su situación de pacientes renales y Honduras no lo tiene? Doctor, solo le voy a decir algo para que usted lo tome en cuenta en sus decisiones en el Congreso Nacional. La investigación en el país es vista como la matemática. La amedrentan usted y por lo tanto no hay suficiente investigación porque hay hegemonías y hay grupos en los cuales no quieren que se haga eso. Hay que liberalizar la investigación y facilitar la investigación científica. ¿Y quiénes son los responsables en este momento? Los médicos del Congreso Nacional que tienen ese nivel académico para pensar en esa situación. De acuerdo. Yo le digo, yo quise hacer buenas investigaciones y por más que quise hacerlas en la Universidad Autónoma de Honduras fue imposible. De tal forma que yo mejor dije, bueno, no quiere que haga investigaciones, es otro cuento. Entonces hay que hacer esa situación. Se lo digo como profesional, no con 2 maestrías y con un doctorado, un PhD, que es su investigación. Claro. Y aún así se encuentra mucha dificultad para eso. Entonces uno se retrae. Sí.
Lamentablemente hemos llegado al final casi del programa, doctor. Solo me gustaría que usted nos aclare algunos 3 aspectos en este sentido. Sí. ¿Van a haber medicamentos el próximo año? ¿Se mejorará los insumos médico-quirúrgicos para evitar que los pacientes, que no abordamos el tema, tal vez en otra ocasión, Sí. los pacientes fracturados, por ejemplo, que están 6, 8, 9 meses y mucho tiempo más porque no pueden comprar un clavo, una platina o los tornillos? Sí. Y si no los mandan así como dijo usted, entonces eso, irá a haber insumos médicos quirúrgicos suficientes, medicamentos, y serán construidos los hospitales que se menciona el gobierno de la forma técnica internacional, o contaremos con los mismos lavamanos de casa. Bueno, voy a iniciar con lo último. El tema de los hospitales ya está en proceso. Eso es algo que se va a dar. Es un hecho, doctor. Yo se lo puedo garantizar. La presidenta Xiomara Castro, lastimosamente, solo va a poder inaugurar 3 hospitales. El plan es hacer 8, ¿verdad? Pero la presidenta va a inaugurar 3. Los demás van a quedar en procesos, algunos de licitación y algunos se van a iniciar a construir. Nosotros esperamos que el Partido Libertad y Refundación pueda tener la empatía y la simpatía del pueblo para poder continuar estos proyectos con nuestra candidata a la presidencia, que es la abogada Rixi Moncada. Y a nivel de los insumos y a nivel de los medicamentos, ese es un tema bien sensible y bien complejo a la vez, porque como dijimos, el costo de esto son muertes y no nos podemos permitir que este tipo de situaciones esté sucediendo. Nosotros como Comisión de Salud vamos a estar cerca, estamos actualmente cerca y vamos a seguir estando cerca de la Secretaría de Salud para seguir siendo veedores de estos procesos y que se cumplan en los tiempos que tienen que cumplirse. Ya lo platicábamos anteriormente, no es posible que sabiendo y conociendo los tiempos, cómo se comportan, conociendo la ley de contratación del Estado, conociendo cómo funciona una licitación, vayamos a fallar al pueblo hondureño en ese sentido. Vamos a hacer todo el esfuerzo, doctor, y de la Comisión de Salud estamos comprometidos. ¿Y los insumos, doctor? Para poder trabajar en eso. Es parte también de las mismas licitaciones. Okay. Y muchas ¿Y veces, la investigación? Mire, el tema de la investigación, usted ya lo mencionó, está infravalorado en el país. Y es fundamental, porque para poder tomar decisiones necesitamos un punto de partida. Y ese punto de partida tiene que ser la investigación y las estadísticas. Ok. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Unidos en Diálogo, esperamos que haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado y que vean la posibilidad y la esperanza de un joven médico, diputado, vicepresidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, dándonos esta esperanza al país en relación al sistema de salud. Y no podemos perder esa esperanza porque de eso se trata. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted debe estar atento día a día, que se abordarán diferentes temas en relación al desarrollo del país. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.